Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo le respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego despidió a la multitud y se fue a casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que las siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre». El que tenga oídos, que oiga. Para hablarnos del reino de Dios, Jesús usa las parábolas. Cuenta historias sencillas que llegan al corazón de quien lo escucha.
Este lenguaje lleno de imágenes se asemeja al que muchas veces usan los abuelos con los nietos, sentándolos quizás sobre sus rodillas. De ese modo comunican una sabiduría importante para la vida. Recordando a los abuelos y a los ancianos raíces que los más jóvenes necesitan para llegar a ser adultos, quisiera volver a leer los 3 episodios del Evangelio que hemos escuchado a partir de un aspecto que tienen en común: los abuelos y los jóvenes, el crecer juntos. En la prima parábola sono il grano e la cizaña a crescere insieme. En la primera parábola son el trigo y la cizaña los que crecen juntos en el mismo campo. Es una imagen que nos ayuda a hacer una lectura realista. En la historia humana, como en la vida de cada uno, coexisten las luces y las sombras, el amor y el egoísmo. Es más, el bien y el mal están entrelazados hasta el punto de parecer inseparables. Este planteamiento objetivo nos ayuda a mirar la historia sin ideologías, sin optimismos estériles o pesimismos nocivos. El cristiano animado por la esperanza en Dios no es un pesimista, ni tampoco un ingenuo que vive en el mundo de las fábulas, que actúa como si no viese el mal y dice que todo va bien. No, el cristiano es realista, sabe que en el mundo hay trigo y cizaña, y se mira adentro, reconociendo que el mal no llega solo desde fuera, que no es siempre culpa de los demás, que no es necesario inventar enemigos que combatir para evitar arrojar un poco de luz en su interior. Se da cuenta que el mal viene de adentro, que la lucha es interior. Pero la parábola nos interpela. Cuando vemos en el mundo el trigo y la cizaña están juntos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? En la narración, los siervos querían arrancar la cizaña de inmediato. Es una actitud animada por una buena intención, pero impulsiva y agresiva. Piensan que podrán arrancar el mal con sus propias fuerzas para salvar la pureza. Es una tentación frecuente, una sociedad pura, una iglesia pura, pero para alcanzar esa pureza se corre el riesgo de ser impacientes, intransigentes, incluso violentos hacia quien cayó en el error. Y así junto a la cizaña se arranca también el trigo bueno y se impide a las personas hacer un camino, crecer, cambiar. Escuchemos en cambio lo que dice Jesús. Que el grano bueno y la cizaña crezcan insieme. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Qué hermosa esta mirada de Dios, su pedagogía misericordiosa, que nos invita a tener paciencia con los demás, a tener paciencia con los demás, a acoger en familia, en la iglesia y en la sociedad la fragilidad, los retrasos y los límites. No para acostumbrarnos a ellos con resignación o para justificarlos, sino para aprender a intervenir con respeto, sacando adelante el cultivo del buen grano, con mansedumbre y paciencia. Recordando siempre que la purificación del corazón y la victoria definitiva sobre el mal son esencialmente obra de Dios. Y nosotros, venciendo la tentación de dividir el trigo y la cizaña, estamos llamados a entender cuáles son los modos y los momentos mejores para actuar. Pienso en los ancianos y en los abuelos que han realizado ya un largo trecho en el camino de la vida. Y al volver la vista atrás, ven tantas cosas hermosas que han conseguido, pero también derrotas, errores,
Incluso algunas cosas que, como se suele decir, si volviera atrás, no repetiría. Hoy, sin embargo, el Señor viene a nuestro encuentro con una palabra dulce que nos invita a coger con serenidad y paciencia el misterio de la vida, a dejarle a Él el juicio, a no vivir de reproches y remordimientos. Como si nos quisiera decir, mira el buen trigo que ha germinado en el camino de sus vidas, y háganlo crecer todavía más, confiándome todo, que siempre perdono. Al final, el bien será más fuerte que el mal. La vecchiaia è un tempo benedetto. La ancianidad es un tiempo bendecido también para esto. Es la estación para reconciliarse, para mirar con ternura la luz que se expandió a pesar de las sombras, en la confiada esperanza de que el buen trigo sembrado por Dios prevalecerá sobre la cizaña con la que el diablo ha querido infestarnos el corazón. Vediamo ora la seconda parábola. Veamos ahora la segunda parábola. El reino de los cielos, dice Jesús, es la obra de Dios que actúa de manera silenciosa en el trama de la historia, hasta el punto de parecer una acción minúscula e invisible, como la de un pequeño grano de mostaza. Pero cuando este grano crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. También nuestra vida es así. Venimos a este mundo en la pequeñez. Nos convertimos en adultos, después en ancianos. Al principio somos una pequeña semilla, después nos nutrimos de esperanza, realizamos proyectos y sueños, el más hermoso de los cuales es llegar a ser como ese árbol, que no vive para sí mismo, sino para dar a la sombra a quienes desea y ofrecer un espacio a los que quieren construir allí un nido. De este modo, los que crecen juntos en esta parábola son el añejo árbol y los pajaritos. Pienso en los abuelos, hermoso como estos árboles frondosos bajo los cuales los hijos y los nietos realizan sus propios nidos. Aprenden el clima de familia y experimentan la ternura de un abrazo. Se trata de crecer juntos. El árbol exuberante y los pequeños que necesitan del nido. Los abuelos con los hijos y los nietos, los ancianos con los más jóvenes. Hermanos, hermanas, necesitamos una nueva alianza entre jóvenes y ancianos para que la linfa de quien tiene a sus espaldas una larga experiencia de vida irrigue los brotes de esperanza de quien está creciendo. En este intercambio fecundo aprendemos la belleza de la vida, construimos una sociedad fraterna y en la Iglesia permitimos el encuentro y el diálogo entre la tradición y las novedades del Espíritu. Por último, la tercera parábola en la que crecen juntos la levadura y la harina. Esta mezcla hace crecer toda la masa. Jesús usa precisamente el verbo mezclar, que evoca ese arte que conlleva la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos y de salir de sí mismo para unirse a otros. Esto vence los individualismos y los egoísmos y nos ayuda a generar un mundo más humano y fraterno. De ese modo, hoy la palabra de Dios es una llamada a vigilar para que nuestras vidas y nuestras familias no marginen a los más ancianos. Estemos atentos para que nuestras aglomeradas ciudades no se conviertan en concentrados de soledad, para que la política que está llamada a proveer a las necesidades de los más frágiles no se olvide precisamente de los ancianos, dejando que el mercado los relegue a descartes improductivos. No vaya a suceder que a fuerza de seguir a toda velocidad los mitos de la eficiencia y del rendimiento, seamos incapaces de frenar para acompañar a los que les cuesta seguir el ritmo.
Por favor, mezclémonos, crezcamos juntos. Fratelli e sorelle, Hermanos, hermanas, la palabra divina no nos invita a separar, a cerrarnos, a pensar que podemos hacerlo solos, sino a crecer juntos. Escuchémonos, dialoguemos, sostengámonos recíprocamente. No olvidemos a los abuelos y a los ancianos. Muchas veces, gracias a una caricia suya, hemos vuelto a levantarnos, hemos reanudado el camino, nos hemos sentido amados, sanados por dentro. Ellos se han sacrificado por nosotros y nosotros no podemos sacarlos de la agenda de nuestras prioridades. Hermanos, hermanas, crezcamos juntos, vayamos adelante juntos. El Señor bendecirá nuestro camino.